Hola jóvenes, comenzaremos con la continuación de la norma de información financiera A3. En este caso ya habíamos visto un poquito sobre los usuarios de la información financiera, los objetivos que guardan los estados financieros y las cuestiones que nos permiten medir para ver el desempeño o la posición financiera que guarda una empresa. Pues vamos un poquito con la definición. Acuérdense que dijimos que los estados financieros, cuando veíamos la definición de información financiera, era la manifestación fundamental. Entonces vamos a empezar con eso. Los estados financieros son la manifestación fundamental de la información financiera. ¿Y qué es lo que muestran? Pues nos muestran de una forma muy estructurada, de un buen diseño, la posición o situación que guarda una empresa, así como su desempeño financiero que tiene una entidad que puede ser a una fecha determinada o por un periodo de tiempo definido. ¿Qué propósito? Pues obviamente, como lo hemos platicado, pues es que sea útil para la toma de decisiones, pues su objetivo principal es mostrar la posición o situación financiera que guarda la empresa, el resultado de todo lo que se ha hecho, de sus operaciones, cómo se ha comportado el capital contable o en el caso de empresas sin fines de lucro, el patrimonio contable, cómo se generan sus recursos y de dónde provienen esos recursos, lo que platicábamos en el postulado básico de dualidad económica, de que los recursos que tenemos debe de tener una razón de ser, de dónde provienen. Y todo esto, como ya lo mencionábamos, que la situación, que fueran, lo que buscan es que sean útiles para tomar nuestras decisiones de carácter financiero. Aquí vamos a hablar que existen 4 estados financieros básicos. Aquí vamos a separar en 2. Una disculpa, jóvenes. Vamos a separar en 2. Tenemos, las empresas que tienen fines de lucro, empresas con fines de lucro. ¿A qué nos referimos con fin de lucro? Que su objetivo es generar ganancias. Y tenemos las empresas sin fines de lucro. Ok, este caso, su objetivo no es generar dinero, sino su objetivo es meramente de carácter social. Hablemos como una PAC, una MANC, la Cruz Roja, que su objetivo es ayudar a los beneficiarios. Su objetivo nunca basta ser para ganar dinero. Bueno, entonces empecemos con los 4 estados financieros básicos de las empresas con fines de lucro. El primer estado financiero es el estado de situación financiera. También lo podemos escuchar o es correcto llamarlo, de acuerdo a las normas de información financiera, balance general o también se puede llamar estado de posición financiera. El segundo estado financiero básico, bueno, antes de entrar con el segundo, el primero nos va a pedir, como su nombre lo dice, verificar la situación que guarda las finanzas de la empresa, la posición que tiene, cuántos bienes y derechos tienes, esos recursos provienen de deudas y obligaciones o están generadas de las mismas inversiones o el mismo trabajo de la empresa. Y en el 2 tenemos el estado de resultados integral. Integral. El estado de resultados integral nos permite medir el desempeño de la empresa, si se hace un análisis comparativo entre los ingresos que generó la empresa, restándole los costos y gastos,
y determinamos si obtenemos utilidades o si se obtienen pérdidas. El siguiente es el estado de flujo de efectivo. ¿Qué nos permite, qué nos permite identificar este? Pues nos permite identificar el origen, la obtención del- del efectivo y su aplicación. Y si tenemos efectivo, si incrementó nuestro efectivo, si disminuyó nuestro efectivo, en dónde lo aplicamos, de dónde se obtuvo, eso nos permite el estado de flujo de efectivo, el dinero, el cash, el efectivo. Y por último, tenemos el 4, ya no me queda espacio, por lo que vamos a poner estado de cambios. mm, El último que me faltaba es el estado de cambios en el capital contable. ¿Qué nos permite el estado de cambios en el capital contable? Pues el estado de cambios en el capital contable nos permite identificar cómo se han dado los incrementos o disminuciones, ya sea por aportaciones de los socios, pues porque a lo mejor repartimos dividendos, a lo mejor se capitalizaron utilidades, nos permite identificar los cambios en el capital, de si han aumentado, si han disminuido y por qué. ¿Por qué ha aumentado? ¿Por qué ha disminuido? Y en la pasada diapositiva nos faltó ver ahora, esos eran los 4 estados financieros básicos para las empresas que no tienen fines de lucro. Acuérdense, estado de situación financiera nos permite medir la posición financiera de una empresa en relación a sus activos, sus recursos que tiene, sus bienes y derechos en comparación con sus pasivos y su capital, sus deudas y obligaciones, las aportaciones de los socios y lo que se está obteniendo de ganancias. Acuérdense, activo, bienes y derechos, pasivos, deudas y obligaciones. Cuando hablamos de capital contable, es lo que aportaron los socios en la empresa y las ganancias o pérdidas que se van generando con el mismo trabajo y desempeño. Y en el caso de las empresas sin fines de lucro, ya dijimos que una empresa sin fin de lucro es aquella que, que su objetivo principal no es obtener dinero, sino es obtener, bueno, no es obtener utilidades o ganancias monetarias, eh, sino su objetivo es meramente de carácter social. Entonces, las empresas sin fines de lucro, en este caso, como es un fin, es meramente social, solo vamos a encontrar 3 estados financieros. El primero es el estado de situación financiera. Las empresas, aunque no tengan, su finalidad no es ganar, sí debemos de medir cuál es su posición, que acuérdense que también se llama estado de posición financiera, o balance general. También tienen que medir cuántos bienes y cuántos recursos tienen, cuántos bienes y derechos, en pocas palabras, cuántos activos tienen, cuántas deudas y obligaciones tienen, cuál es su capital. En este caso no le vamos a decir capital, perdón, le vamos a decir cuál es su patrimonio. Acuérdense, para empresas sin fines de lucro vamos a hablar de patrimonio contable. ¿Cuál es su patrimonio contable? Que en este caso el patrimonio contable se va a alimentar o va a crecer de las mismas donaciones que van haciendo los patrocinadores, que de las mismas donaciones que se van haciendo para estas empresas sin fines de lucro. Y como su objetivo, como comentábamos, no es ganar, aquí le vamos a colocar que se llama estado de, su segundo es el estado de actividades.
¿Qué es el estado de actividades? Pues en ese se van a medir los ingresos que se obtuvieron eh, por los patrocinadores, los costos y gastos que obtuvieron por la misma actividad que realiza, y al final nos va a dar el incremento en el patrimonio o el decremento, según sea su caso, y eso se va a acumular al patrimonio que ya tenía la empresa. Acuérdense que aquí no vamos a hablar de capital, porque capital es para empresas con fines de lucro, en este caso vamos a hablar de patrimonio para las empresas sin fines de lucro. Y el último estado es el estado de flujo de efectivo. Como ya les había mencionado, va a medir la capacidad de estas organizaciones para generar flujo, de dónde se originó, a dónde se aplicó y cómo se está manejando el flujo de efectivo. Entonces, recordemos, flashback, empresas con fines de lucro, 4 estados financieros básicos. Si su fin es ganar, estado de situación financiera, estado de resultados integral, en este vamos a medir si tienen pérdidas o ganancias, estado de flujo de efectivo, la capacidad para generar efectivo, y estado de cambios en el capital contable, se ha incrementado por las aportaciones de los socios porque han generado más utilidades, o se ha disminuido por los cambios de dividendo porque se están retirando los socios. El estado de cambios en el capital contable nos va a permitir identificar eso. Ahora, empresas sin fines de lucro, 3 estados financieros. Primero, estado de situación financiera, igual nos permite medir la posición financiera que guardan las empresas. Estado de actividades nos permite medir los ingresos que se obtienen y los costos y gastos que se generaron para saber si nuestro patrimonio, acuérdense que hablamos de patrimonio contable, incrementó o disminuyó por las mismas actividades meramente sociales. Y el estado de flujo de efectivo, como ustedes como ya lo habíamos mencionado, nos va a permitir medir la capacidad de las empresas para generar efectivo. Bueno, entonces el estado de situación financiera, como ya les mencionaba, nos muestra los recursos que tiene la empresa o los activos, así como los pasivos y su capital contable. Vamos a hacer un poquito un recordatorio de lo que hablábamos en el postulado básico de dualidad económica. Una empresa tiene activos. Acuérdense, activos son bienes y derechos. En pocas palabras, son los recursos con los que cuenta la empresa para hacer sus operaciones. ¿Qué recursos? Pues el efectivo que tiene, el efectivo. Podemos tener los inventarios, algunas derechos, dijimos que son bienes y derechos, unas cuentas por cobrar. Podemos tener propiedades, planta y equipo. Podemos tener algunos activos intangibles o algunos instrumentos financieros, entre otros. Eso podemos tener como activos. Pero acuérdense que siempre que tenemos recursos debió de haber surgido de alguna parte. Que vamos a decir que tenemos los pasivos. ¿Qué son los pasivos? Acuérdense, las deudas y las obligaciones. Aquí van a estar los préstamos del banco, lo que nos prestan nuestros proveedores, nos venden nuestra mercancía a crédito, algunos otros a personas a las que les debemos, vamos a llamarlo acreedores, entre otros, hipotecas por pagar, obligaciones por pagar, todo lo que la empresa adeuda, todas sus deudas y obligaciones. Y la otra parte va a ser aquí, por ejemplo, capital contable, que aquí están las aportaciones de nuestros socios, cuántos los socios pusieron a la empresa y obviamente que esas aportaciones ellos lo dan con la finalidad de que se les den los dividendos. ¿Qué son los dividendos? Pues de las utilidades o de las ganancias que generó la empresa se reparten entre los socios.
Y aquí vamos a tener el concepto que son las utilidades y o pérdidas. Llámelo del ejercicio o de ejercicios anteriores. Lo que la empresa ha ganado, lo que ha perdido en este ejercicio y en ejercicios anteriores. Entonces, si nos ponemos a ver, esto debe de estar cuadrado. Lo que tenemos de los activos debió de haber provenido o debe de estar respaldado, uno, con lo que nosotros hemos aportado, con lo que nosotros hemos ganado en la empresa por la misma actividad productiva o de las deudas u obligaciones que adquirimos. Y el estado de situación financiera nos va a medir eso, con qué recursos contamos y de esos recursos, qué tanto están respaldados con deudas y obligaciones o qué tanto está respaldado con las aportaciones de los socios o con las mismas ganancias que ha generado la empresa. Este es nuestro estado de situación financiera. Entonces, aquí los activos por lo general se van a ordenar conforme a su disponibilidad, que es lo que tenemos más a la mano. Por ejemplo, el efectivo ya lo podemos usar inmediato, pero propiedades, planta y equipo, por ejemplo, las tenemos que vender eh, para adquirirlo. Entonces, eso, y aparte, por lo general, lo adquirimos para el largo, digamos, para uso a largo tiempo. Entonces, ese va a ir a largo plazo, el efectivo a corto plazo, porque lo tenemos muy fácil en disposición. Y por el otro lado, tenemos los pasivos, que en este caso los pasivos se deben de acomodar atendiendo a su exigibilidad, que es lo que te dice la población, que es lo que, por ejemplo, de tus deudas y obligaciones que tienes, que es lo que tienes que pagar más rápido. Los vamos a ordenar conforme a su exigibilidad. Entonces, eh, permítanme, hasta aquí dejamos el día de hoy.